Bienvenidos, comunidad de Crónicas del Miedo. Esta noche viajaremos juntos por los oscuros rieles del misterio. El rugido del tren Maya atraviesa la selva, pero hay noches en las que no viaja solo. Voces antiguas, sombras que se mueven entre los árboles y presencias que parecen seguirnos vagón tras vagón. Historias que han marcado a maquinistas, obreros y pasajeros y que siguen vivas en susurros que solo se escuchan en la penumbra. Te invito a que te quedes, porque lo que estás por escuchar podría acompañarte mucho después de que el último silbido del tren se apague. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen. Estás escuchando Crónicas del Miedo. Historia 1. El pasajero fantasma del tren Maya. Me llamo Efraín Castañeda. Desde hace 3 años trabajo como maquinista en uno de los tramos más aislados del tren Maya. Un recorrido que serpentea entre la selva, cruzando pueblos olvidados y puentes donde la noche parece tragarse la luz. He aprendido que, en las vías, uno no viaja solo. Aunque el tren vaya vacío, era pasada la medianoche cuando recibí la orden de cubrir un servicio especial. Debía trasladar un convoy casi vacío hasta la siguiente estación. Apenas 4 pasajeros habían subido en diferentes puntos, cada uno sentado en vagones distintos. El resto del tren estaba sumido en un silencio que parecía absorber cualquier ruido. El aire dentro de la locomotora era denso, con un leve olor a metal y aceite quemado. Revisaba el tablero cada pocos minutos, mientras mi vista se perdía en la negrura que devoraba la vía. Todo estaba en orden, hasta que algo llamó mi atención en las cámaras internas. En el último vagón, junto a la ventana, había un hombre sentado solo. Vestía una guayabera blanca perfectamente planchada, un sombrero de ala ancha y pantalón oscuro. Su postura era erguida, inmóvil, casi rígida. No miraba el paisaje ni revisaba su teléfono como los demás. Simplemente observaba el vacío, con el rostro oculto bajo la sombra del sombrero. Algo en su quietud me resultó inquietante. Abrí la lista de boletos vendidos. Ningún asiento estaba asignado en esa fila. Pensé que quizás se había cambiado de lugar o que un error del sistema lo había omitido. Sin embargo, lo raro era que yo conocía a los 4 pasajeros y sabía exactamente en qué vagón viajaban. Él no era uno de ellos. Traté de convencerme de que no era nada, pero cada vez que mi mirada regresaba a la pantalla, ese hombre seguía exactamente igual. No se movía, no parpadeaba. Era como si el tiempo no le afectara. Decidí ir a verificar en persona. El pasillo de los vagones estaba en penumbra, y el balanceo del tren hacía que las luces parpadearan débilmente. Caminé sintiendo un frío extraño recorrerme la espalda. El aire olía a humedad vieja, como si alguien hubiera dejado ropa mojada ahí durante días. Llegué a la fila donde lo había visto, pero el asiento estaba vacío. Sin embargo, el cojín estaba tibio, como si alguien acabara de levantarse. Me quedé quieto, mirando a mi alrededor. El vagón estaba completamente desierto. Ni un susurro, ni un movimiento. Volví a la cabina intentando no pensar demasiado. Encendí otra vez las cámaras, y ahí estaba otra vez, sentado en el mismo lugar. Esta vez, sonriendo débilmente hacia la cámara. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté concentrarme en las vías, pero mis manos estaban frías y sudorosas. Por el rabillo del ojo veía la pantalla, y el hombre seguía ahí, como si me vigilara. Minutos después, lo vi levantarse lentamente, caminar por el pasillo y desaparecer tras una de las puertas internas. Tomé el micrófono y avisé al guardafrenos que revisara el vagón. Minutos después, su voz temblorosa sonó por la radio. Efraín, no hay nadie, y créeme, prefiero no volver a pasar por ahí. Sus palabras me dejaron claro que no era solo mi imaginación. El resto del trayecto se volvió una tortura lenta.
El hombre no volvió a aparecer en cámara, pero sentía que alguien estaba detrás de mí, observando cada uno de mis movimientos. Incluso llegué a escuchar el leve crujir de un asiento al hundirse, justo donde él había estado sentado. Llegamos finalmente a la estación. Antes de que los pocos pasajeros bajaran, revisé el último vagón, y ahí estaba. En el suelo, junto al asiento, encontré un boleto de tren amarillento y deteriorado, con la fecha impresa en 1974. Lo más inquietante es que el número de asiento coincidía con el que yo lo había visto ocupar. Desde esa noche, cada vez que conduzco por ese tramo, evito mirar las cámaras del último vagón, porque temo que, al hacerlo, vuelva a encontrarme con el pasajero que nunca debió estar ahí y que parece seguir viajando eternamente por las vías del Tren Maya. Historia 2. La mujer que llora en el puente del tramo. 2. Me llamo Roberto y trabajo como inspector de seguridad en uno de los tramos más recientes del Tren Maya. Mi turno siempre ha sido de noche, algo que nunca me incomodó, hasta que empecé a trabajar cerca del puente kilómetro 217, una estructura vieja que fue restaurada para que el tren pudiera cruzar un río profundo en medio de la selva. En este tramo se encuentra el puente del kilómetro 217, una estructura que cruza un río profundo en plena selva. Originalmente construido hace décadas para trenes de carga, fue reforzado para el nuevo proyecto. Desde el primer día, los veteranos me hicieron una advertencia extraña. Si escuchas llantos en el puente, no mires hacia abajo. Pensé que era una broma para asustar a los nuevos. Sin embargo, lo curioso es que nadie, absolutamente nadie, quería cruzar ese puente solo después de medianoche. Siempre encontraban un pretexto para evitarlo: que la linterna estaba descargada, que la supervisión se podía hacer desde otro punto. Algo no querían enfrentar. El puente, pese a la modernización, conserva un aire antiguo. Las vigas de acero tienen marcas de óxido y las maderas laterales crujen con el paso. De noche, la iluminación es mínima. Faroles intercalados que dejan grandes zonas en penumbra. Bajo nosotros, el río parece un abismo sin fondo, reflejando apenas la luz como espejos rotos. Mi primera noche allí transcurrió sin incidentes. El sonido del tren cruzando el puente es un rugido metálico que hace vibrar todo, y el eco del agua lo envuelve todo en una atmósfera inquietante. Sin embargo, conforme pasaron los días, empecé a notar algo. Cada vez que el tren cruzaba después de medianoche, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más frío, como si una corriente helada recorriera el puente. Los sonidos normales de la selva desaparecían. Ni grillos, ni ranas, ni aves nocturnas. Y a veces, muy débilmente, me parecía escuchar algo más. Un llanto. No era un sonido continuo. Era un sollozo que se mezclaba con el murmullo del río, casi imperceptible al principio. Pensé que tal vez era el viento o algún animal herido, pero poco a poco, ese llanto comenzó a repetirse cada noche que yo estaba allí, siempre alrededor de la misma hora. Una madrugada, mientras revisaba la estructura, lo escuché con una claridad escalofriante. Un llanto de mujer. No era un gemido aislado, sino un lamento prolongado, cargado de tristeza y desesperación. Venía de abajo, desde el agua. Me quedé quieto, paralizado, tratando de ubicar de dónde provenía exactamente. Con manos temblorosas, tomé mi linterna y me asomé por el barandal. El haz de luz apenas alcanzó a iluminar la superficie del río, pero vi algo que me heló la sangre. Una figura femenina flotando inmóvil, con el cabello largo y oscuro extendiéndose como algas. Vestía un atuendo claro que parecía flotar suavemente con la corriente. Lo más perturbador fue que miraba hacia arriba, directamente hacia mí. Sus ojos parecían brillar con un tono amarillento en medio de la oscuridad. Sentí un impulso irracional de llamarla, pero mi voz quedó atrapada en la garganta.
Fue entonces cuando la radio en mi cinturón crujió con estática, y al volver la vista al río, ella ya no estaba. Guardé silencio sobre lo que vi. No quería ser la burla de mis compañeros. Pero esa misma semana, durante una reunión, escuché a un supervisor mayor decir: «Otra vez la llorona del puente». Anoche la escucharon clarito. Me estremecí al darme cuenta de que no era el único que había tenido ese encuentro. Pasaron los días. Una noche de inspección rutinaria, vi algo que borró cualquier duda que quedara en mi mente. Al final del puente, bajo el tenue brillo de un farol, había una mujer de pie, inmóvil. Su vestido estaba empapado y pegado a su cuerpo. El cabello le cubría casi todo el rostro. No se movía, no hacía ningún gesto, solo me observaba en silencio. Mi instinto me empujó a caminar hacia ella, pero antes de dar el segundo paso, el llanto volvió a escucharse, esta vez a mi espalda. Giré rápido, sintiendo que alguien estaba justo detrás de mí, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al frente, la mujer ya no estaba. Esa noche no pude continuar con la inspección. Regresé a la base y conté lo ocurrido. Un viejo compañero, el más reservado del grupo, me habló en voz baja. Dicen que era una mujer que viajaba en un tren de carga hace más de 30 años. Iba con su hijo pequeño. Hubo un accidente. Ella cayó al río y el niño nunca apareció. Desde entonces llora buscándolo. No le creí del todo, hasta que días después me tocó acompañar a un maquinista en una prueba nocturna. Todo marchaba normal hasta que llegamos al puente. De pronto, la locomotora perdió potencia sin razón aparente. Las luces parpadearon y la radio quedó en silencio. En ese instante, el llanto volvió, pero esta vez dentro del vagón. Recorrimos el tren de punta a punta. No había pasajeros. Sin embargo, en el último vagón la encontramos, sentada junto a la ventana, empapada. Levantó el rostro y me miró directamente. Su voz era grave, distorsionada. «No me dejes caer otra vez». Antes de que pudiera reaccionar, el asiento quedó vacío y seco. No volví a cruzar ese puente solo después de medianoche. Y cuando el deber me obliga, camino sin mirar hacia abajo, sin atender a ningún sonido que no sea el rugido del tren. Porque sé que, si vuelvo a escucharla y le respondo, quizá esta vez no me deje volver a tierra firme. Historia 3. El guardafrenos que nunca bajó del tren. Me llamo Alonso Méndez y llevo más de 20 años trabajando en el sistema ferroviario. Desde hace un par de años me asignaron al Tren Maya, específicamente en los tramos de maniobra y control. Aunque he visto muchas cosas extrañas en la vía, nada se compara con lo que me ocurrió en el tramo 4, cerca de un antiguo apeadero olvidado llamado San Felipe Viejo. Ese apeadero ya no figura en los mapas oficiales. Fue clausurado hace más de 50 años, después de un accidente mortal en el que un tren de carga descarriló en plena madrugada. Entre los fallecidos estaba el guardafrenos, un hombre llamado Mateo Carrillo, famoso en la región por su puntualidad y disciplina. Según las leyendas locales, su cuerpo nunca fue encontrado. Las viejas historias dicen que Mateo murió cumpliendo su deber, intentando frenar el tren para evitar que se precipitara por una curva cerrada. Algunos aseguran que logró salvar a la mayoría de la tripulación, pero a costa de su propia vida. Lo extraño es que, tras el accidente, varios trabajadores juraron verlo todavía sentado en la última plataforma de frenos, incluso semanas después de su supuesta muerte. Yo no creía en fantasmas. Durante años, esas historias fueron para mí simples cuentos de fogoneros aburridos. Pero la noche en que me tocó supervisar una prueba de frenado nocturna en ese tramo, todo cambió. Salimos de la base con una locomotora ligera y 2 vagones vacíos.
Éramos solo el maquinista y yo. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Ni insectos, ni animales nocturnos. Conforme nos acercábamos al viejo apeadero, el aire se volvió más frío y denso, como si estuviéramos entrando en un túnel invisible. De pronto, escuché un golpeteo metálico detrás de nosotros. No era el traqueteo normal de las ruedas, era más rítmico, como si alguien caminara sobre la plataforma trasera. Pensé que era mi imaginación, pero el maquinista giró la cabeza y me miró con inquietud. ¿Escuchaste eso?, me dijo. Asentí, y ambos nos levantamos para ir hacia atrás. La locomotora seguía avanzando lentamente. Al llegar al último vagón, mi linterna iluminó algo que me dejó sin aliento. Un hombre sentado en la plataforma, con uniforme de guardafrenos antiguo, gorra inclinada y manos sobre la palanca de freno. Lo primero que pensé fue que algún aficionado al ferrocarril se había colado. Pero algo no cuadraba. Su ropa estaba empapada, como si hubiera estado bajo una lluvia intensa, y sus botas goteaban agua, a pesar de que esa noche no llovía. Además, su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos parecían dos sombras profundas sin reflejo alguno. Cuando le pregunté quién era y qué hacía ahí, me respondió con una voz grave y pausada. Manteniendo la velocidad, la curva no debe tomarse rápido. Su frase me dejó helado. Esa era la misma advertencia que, según los registros, Mateo Carrillo gritó por radio segundos antes de morir en 1968. Quise acercarme, pero él se levantó y, sin dejar de mirarme, tiró de la palanca. El tren redujo su velocidad bruscamente, como si una fuerza invisible hubiera accionado los frenos de todos los vagones. El maquinista, alarmado, me llamó por la radio pidiéndome explicaciones. Cuando me giré para señalarle al guardafrenos, la plataforma estaba vacía. Ni rastro de agua ni huellas, nada. Decidimos seguir. Sin embargo, apenas cruzamos el punto exacto donde ocurrió el descarrilamiento histórico, la locomotora se detuvo por completo, como si alguien hubiera accionado un freno de emergencia que no estaba conectado. El aire olía a óxido y humedad. Fue entonces cuando lo vimos otra vez, parado en medio de la vía, con la mano levantada pidiéndonos que no avanzáramos. El maquinista, asustado, encendió el foco delantero. La luz iluminó su figura por completo, uniforme empapado, rostro serio, mirada fija. Luego levantó la mano señalando la curva más adelante. Caminamos hacia él, pero al dar 3 pasos, desapareció frente a nuestros ojos. Intrigados y nerviosos, bajamos para revisar la curva. Y ahí lo entendimos. Un derrumbe reciente había cubierto parte de la vía con rocas y tierra. Si hubiéramos avanzado a la velocidad que llevábamos, habríamos descarrilado como en 1968. Regresamos a la locomotora en silencio. El maquinista, con voz temblorosa, me dijo: «Ese no era un intruso, era Mateo, y sigue aquí, salvando trenes como lo hizo hasta el final». Desde esa noche, cada vez que cruzo ese tramo, bajo un poco la velocidad, no por precaución técnica, sino por respeto, porque sé que el guardafrenos que nunca bajó del tren sigue ahí, vigilando que nadie más corra la misma suerte que él, y que, tal vez, algún día, me toque viajar con él sentado en la última plataforma, hasta el final de la línea. Historia 4. El pasajero de la medianoche. Me llamo Héctor y soy conductor del Tren Maya desde su fase de pruebas. Aunque muchos creen que manejar un tren moderno es un trabajo monótono y seguro, la realidad es que las vías esconden secretos que ni la tecnología más avanzada puede explicar. Esta es la historia de la noche en que llevé a bordo a un pasajero que no debía existir. Era una madrugada tranquila de noviembre. La bruma cubría las vías como un manto espeso, y el silencio era tan profundo que el ruido de la locomotora parecía retumbar el doble. Mi ruta esa noche era corta, de Tixkokob
a Izamal, un trayecto de apenas 40 minutos. Salí puntual, sin incidentes. Pasados unos 15 minutos de recorrido, la radio interna emitió un leve chasquido. Pensé que era simple interferencia, pero enseguida escuché una voz grave y cortante. Uno más subió en el apeadero viejo. Me quedé congelado. No había ningún apeadero activo en esa zona, y menos a esa hora. Decidí ignorarlo, convencido de que era una broma de algún colega. Pero entonces, en el monitor de pasajeros, vi algo extraño. En el vagón número 3, donde no había nadie al iniciar el viaje, aparecía un puntito de calor en la cámara térmica. Un solo pasajero, sentado, inmóvil. Pensé que quizás algún técnico se había colado sin avisar. Tomé mi linterna y avancé por los pasillos silenciosos hasta llegar al vagón 3. Lo vi de inmediato. Un hombre alto, vestido con traje oscuro y sombrero antiguo, sentado junto a la ventana. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus manos reposaban sobre un maletín viejo de cuero. «Buenas noches», le dije, intentando sonar cordial. Él giró la cabeza lentamente y me miró con unos ojos tan negros que parecían pozos sin fondo. Sonrió apenas y con una voz profunda respondió: «Gracias por llevarme. Es un viaje importante». No supe qué contestar. Le pregunté a dónde se dirigía, pero solo repitió: «A donde tú me lleves». Aquello me erizó la piel. Me retiré, prometiéndome preguntarle a seguridad si había algún registro de ese hombre. Sin embargo, cuando regresé a la cabina, el monitor mostraba el vagón vacío. Creí que había imaginado todo, hasta que, llegando a Izamal, noté algo más inquietante. El hombre estaba nuevamente en la cámara térmica, pero esta vez en el último vagón. Decidí confrontarlo de nuevo. Caminé hasta allá y lo encontré de pie, mirando hacia las vías que desaparecían en la oscuridad. «Ya llegamos, señor», dije un poco nervioso. Él me miró sin sonreír y murmuró: «No hemos llegado. Apenas estamos partiendo». Antes de que pudiera responder, abrió la puerta trasera del vagón y, sin dudarlo, bajó del tren en marcha. Me lancé hacia la puerta, pero cuando miré afuera, no había nadie, solo la neblina y el eco metálico de las ruedas. Al llegar a la estación, un viejo inspector escuchó mi historia y se puso pálido. Me dijo que hace más de 60 años, un hombre con traje y maletín murió en esa misma ruta. Iba a Izamal para cerrar un trato comercial, pero sufrió un infarto antes de llegar. Algunos dicen que su espíritu aún busca completar ese viaje, una y otra vez. Desde esa noche, cada vez que conduzco después de medianoche, reviso las cámaras más de lo necesario, y a veces ahí está otra vez, sentado, con su maletín, esperando que lo lleve a su destino imposible.